quiero hablarte del Centro de Contactología MIDA, el centro de salud visual que tienes que visitar desde ya. Servicio de óptica, cristales y monturas que se ajustan a todos los presupuestos. Pero además, el Centro de Contactología MIDA es uno de los pocos lugares en Caracas especializado en la aplicación de lentes de contacto de acuerdo a los requerimientos específicos de cada paciente. El personal más calificado y los mejores precios del mercado en el área de la salud visual solo los consigues en el Centro de Contactología MIDA. Visítalos en Chacao, Avenida José Félix Sosa de Bellocampo, diagonal al Centro Comercial Sambil. Centro de Contactología MIDA, especialistas en hacerte ver más y mejor. Señoras y señores, aquí estamos en un nuevo episodio de estas entregas especiales sobre whisky con mi gran amigo y, bueno, además un conocedor de la materia, el señor Arturo Savage, representante de Diageo. Y, bueno, yo quiero priorizar eso, ¿no, Arturo? Y una persona, además, muy accesible. Te agradezco muchísimo por darnos tu tiempo para hablar de este tema que nos apasiona, no solamente a nosotros dos, Arturo, sino a mucha gente. Hemos recibido muchos comentarios de esta primera emisión que hicimos, que fue básicamente presentarte y presentar tu trabajo en la industria, que ya de por sí es una historia en sí mismo, ¿no? Pero, bueno, Arturo, primero saludarte. ¿Cómo estás tú, vale? Te veo rodeado de whisky. Sí, siempre estoy rodeado de ellos, ¿no? Eso es como decía mi biblioteca, y como puedes ver hay varios tomos, ¿no? Sí, sí, Entonces, veo enciclopedias ahí, veo enciclopedias enteras allí. entera ahí. Bueno, y datos ciertos, todos están destapados, ¿no? Pues yo no, whisky Bueno, no lo esa es una guardo, buena ¿no? pregunta, Arturo. ¿Hay Ujú. whisky que son para no destaparse o todos son para destaparse? Pero con fines meramente mercantiles, digo yo, ¿no? Porque, por Bueno, ejemplo, uh-huh. te comentaba un whisky que estoy vendiendo. Vender suena feo, no, pero básicamente estoy Mercadeando. mercadeando, correcto. Me dio muy bien, por cierto. Es un whisky que se llama Master Cut de Johnny Walker y el costo es $1,300. Pero más allá del costo está el tema del valor, ¿no? Porque este whisky solamente hay 1,000 botellas en el mundo y se hicieron 100 vienen para acá, para República Dominicana, porque es un mercado muy importante. Dominicana Uh-huh. es la Venezuela en los 70-80 en whisky. Para que la gente lo Y entienda. exactamente, o sea, es grande acá. Probé el líquido. Yo siempre soy escéptico a la hora de probar whiskies nuevos, ¿no? Y eso me ayuda a hacer evaluaciones un poco más objetivas, ¿no? Un poco más como certeras, ¿no? No llevarme por la pasión de la marca, sino que básicamente, mira, me gusta este sí, pero yo no he probado un líquido en todos estos años que llevo en la industria comparable a esto. Esto de verdad, mira, es extraordinario. Yo la verdad, me dieron una botella, gracias a Dios, Uh-huh. no, esa, la única que no voy a abrir. Voy a hacer el papel de, iba a decir chulo, ¿no? Pero muy feo eso, pero ¿cuál es la forma correcta de decir chulo? Eh, Aprovechador. sí, bueno, no, sí, pero te vas a aprovechar de la circunstancia. Bueno, pero en este caso Claro, lo que vas a hacer es vas a acaparar whisky, vas a acaparar whisky. sí, pero hay gente que los destapa, ya he ido a gente que se lo he vendido, me han invitado a probarlo con ellos, por los beneficios que eso trae, y me he tomado de Mastercard, puedo decir que me he tomado 6 tragos ya, ¿no? 6. Y lo bueno es Sin, que se sin sirve, abrir sin abrir tu propia botella, que es lo importante. claro, ya yo Ahora, lo Arturo, conozco, pero fíjate, estamos hablando de un whisky ultra, ultra, super premium ultra. que Sí. está mercadeando Diageo en este momento, en específico la marca Johnny Walker, que es Master Scott. Y tú hablas de ese precio, más de $1,300 por botella. Y ahí Uh-huh. viene otra pregunta. Nosotros nos proponemos hablar un poquito hoy de la historia del whisky, ¿no? De cómo nacen incluso algunas Uh-huh. marcas, pero ese tema es muy bueno, Arturo, porque hay gente que tú le planteas una botella de whisky más de $1,000. Realmente hay posibilidades de que la experiencia que te da un whisky que vale más de $1,000 sea tan distinta de una, no pongamos que vale 30, que es pongamos un blend estándar de 12 años de la mayoría de las marcas, sino una botella ya de 200, de 150, sí se justifica. Tú me vas a decir que sí, pero dime por qué.
No, yo te digo honestamente, hay cabezazos, ¿no? Quiero decir, cuando hay Ujú. cabezazos que tú gastas esa cantidad de dinero y tienes que decir que es bueno por el hueco que te dejó en el bolsillo, ¿no? O sea, tú dices, wow, tuve que invertir esta vaina, no voy a decir que. Pero hay marcas que no voy a decir, por un tema ético, que tú ves que hay whiskies muy caros y son whiskies que más es la curiosidad de descubrir. Ojo, no son whiskies malos, no son whiskies que uno puede decir, oye, pero tú dices, wow, pero hay un tema aquí, hay un desbalance entre relación precio y valor, ¿no? Ujú. He probado whiskies muy costosos, muy buenos. Te voy a nombrar uno nuestro que se llama Diamond Jubilee, que por cierto, a Caracas se llevó ese whisky, se montó. ¿Sabes dónde lo lanzamos? Tú sabes esas casas que se veían en las lomas de San Román, que era un castillo, que después lo Sí, volvieron nada. Eso, ahí lo claro. lanzamos. Y se vendieron una o dos botellas. Costaba 150.000 libras esterlinas. Wow. Era para fines caritativos. Solo 50 botellas en el mundo, porque era para celebrar, no sé si los 50 o los 52, ahí me van a disculpar, 52 años de la reina Isabel sentada en el trono, ¿no? Eran las bodas de diamante. Es una historia muy linda porque son whiskies que se destilaron en esos años. Muchos de esos whiskies pasaron a vasijas. Alguien tuvo la buena idea de parar la conversación con la madera para mantener el carácter y lo poco que salió se añejó en barricas de roble de Sandringham. Sandringham es un bosque que está en donde murió la reina, que es en el castillo este escocés, Dios mío, Balmoral Ah, Castle, donde ellos pasan sus vacaciones humildemente. Entonces, el bosque que está atrás, la reina escogió los árboles, eso es historia cierta, esto no es cuento de mercadeo. Ella ajá. escogió, se tablaron dos árboles y salieron dos barricas y ahí se añejó el whisky. Mm. ¿A qué sabía Ahora, ese whisky? ajá. Era sherry, era como un aroma muy de fruta madura, porque eran alcoholes que habían sido añejados en esa barrica, pero acuérdate lo que te mencioné anteriormente, sacaron ese alcohol, lo pusieron en contenedores inertes, puede ser cerámica, entonces hicieron el blending, hicieron un finish en ese tipo de barrica. Las notas que iba a dar ese roble eran notas de cierta aspereza que iba a balancear un poco lo que era el whisky. Lo cierto, para hacerte la historia corta, era bastante ajerezado, era un sabor muy malty, muy hacia la malta, Ah, delicioso. ujú. Delicioso, pero a mí realmente yo no sé si era el tiempo en que lo probé, tú tienes también por qué etapa tú estás pasando en tu vida a probar las cosas, pero me voló la mente el tema de la historia que iba atrás, el contenedor del whisky, la botella, era un solitario, ¿sabes? Esas cosas que se ponen, pero Un diamante, un un diamante. diamante, exactamente. Y entonces se elaboró por la gente de Baccarat. Claro. El hombre lo sopló, pues tú sabes que todas esas botellas son sopladas, ¿no? En Baccarat no trabajan con. Y bueno, dato curioso que te doy, las botellas tienen 750 ml, porque es Ujú. la capacidad pulmonar de los sopladores de Baccarat. Entonces de ahí salió la medida. Esa no me la Dato de sabía. color. Sí, es un dato de color porque cuando se estableció el impuesto por el color, el glass tax, que era un impuesto que se pagaba por el color del vidrio que se usaba, Ujú. eh, esa información salió, bueno, 750 va a ser la medida, porque si tú te pones a ver, yo le pregunto a cualquier persona que esté en la industria, mira, en una caja de 12 botellas de 750, ¿cuántos litros hay? Tú no sacas el cálculo rápido, pues si fueran No. botellas de 1 litro, dices 12 litros inmediatamente. Ujú. Entonces, nada, se hizo el, la botella y eso venía en un mueble, ese Diamond Jubilee. El mueble era tallado por artesanos manuales, es lo que llamaban los ingleses rare craft, que era confección rara, única. Entonces venían unos vasos tallados, etcétera. Había toda una historia de artesanía atrás muy, muy valorada. Tú So, estabas bueno, y comprando, hay más que, ahí estabas comprando pues un artículo de lujo, ahí no estabas comprando solamente whisky. sí, sí, toda una historia atrás, ¿no? Porque cada pieza que venía acompañando el whisky era una pieza de conexión porque era firmada por un artesano. Mm. La reina Isabel cuando vivía, ella apoyaba mucho este tipo de actividades, ¿no? Cosas manuales, etcétera. Y, bueno, ella era mecánico, ¿no? No sé si usted sabía, Ujú. Elizabeth era mecánica, arreglaba sus carros, bueno, lo que sea.
Entonces, eso fue uno de los grandes whiskies de Malta, así extraordinarios. Por cierto, que lo tomé con mi mamá, que, es un recuerdo que tuvo con mi madre espectacular. Un Lagavulin Wow. Distillers Edition 1991, Ujú. que costaba $350. Eso me lo gané en un premio en la destilería. Toma esto. No, espectáculo, pero en su contexto, ¿no? Que es smoking, que es ahumado. Claro. Y bueno, y me tomé unos 3 o 4 tragos con mi mamá en casa y fue un momento muy especial por eso y por el líquido en sí. La botella la tengo vacía en alguna parte. Yo dije, me voy a quedar con esto, porque ahí encerrado en esa botella está en alguna manera el espíritu de mi mamá metido ahí, ¿no? Entonces, ese momento particular. Entonces, Esas la valor... son las Ajá, cosas que tiene el whisky, ¿no? Del recuerdo, de las ocasiones claro. especiales y de todo esto. Hablando, Arturo, del recuerdo, yo quisiera arrancar hoy con el asunto de dónde podríamos poner nosotros el punto iniciático de la palabra whisky, dónde arranca la historia. La semana pasada, o hace 2 semanas, nosotros hablábamos incluso un poco de esa historia bastante curiosa que tiene que ver con los monasterios y los monjes, ¿no? Pero Ujú. ¿cuándo comienza a aparecer el whisky como una realidad concreta en la vida de las personas y cuándo el whisky se masifica? Sería la Ok. pregunta que te haría. Yo voy a ir un poco más atrás, ¿okay? Para ver un poco rápidamente abordo el tema de los monasterios, porque es de ahí donde sale ahora, de dónde. Eso nos plantea la pregunta que dónde fue el país que se hizo por primera vez lo que conocemos hoy en día como whisky, y fue en Irlanda. Fue Irlanda porque la destilación llega a Irlanda de la mano de San Patricio. San Patricio estaba en un monasterio en Francia que se llama o se llamaba Auxerre, en un monasterio donde el arte de la destilación era estaba muy depurado, estaba muy practicado y se hacía con rigor científico, ¿no? O sea, ellos tomaban notas, etcétera, lo que sea. Y entonces San Patricio, aparentemente que para llevar su labor evangelizadora a lo que son las Islas Británicas, no solamente se lleva la cruz y la Biblia, ¿no? Se llevó el alambique también. Entonces Ah, wow. introduce en Irlanda la destilación. Creo que eso es del siglo IV, me disculpan la ausencia de rigor histórico, pero hace eso en los albores ya la cultura celta estaba muy presente ahí. Entonces, ¿qué sucede? Desde Irlanda migra un pueblo celta, una tribu celta, que según Edward Gibbon, que es este tipo que escribió este libro fantástico, Auge del Imperio Romano, él dice, lo describe como los Scotis. Entonces, los Scotis llegan a la costa oeste de Escocia, donde están las Hébridas exteriores, Ayla, llegan ahí y se encuentran con los Pictis. Los Pictis son los Wallace, pues, los Wallace entre comillas, pues se Los que pintaban vimos de en la azul. película, pues lo que vimos en la película. Exacto, que se pintan de azul, no tan cool como Wallace, que era un solo lado. Ellos de hecho eran guerreros que peleaban desnudos, ¿no? O sea, llevaban el kilt en la mano, lo que sea, se pintaban de azul, se llaman los Pictis, ¿no? Los Pictis y los escotos hacen química. Las malas lenguas dicen que era por el alambique, pero bueno, hacen química esa gente, se forman lo que sería la identidad escocesa hoy en día. Y de hecho el nombre de Escocia significa tierra de los Scotis, que es Scotland. Entonces, ¿qué sucede? Ahí la destilación llega de la mano de San Patricio 1494, como te comenté la vez pasada, es la primera referencia por escrita de lo que es el whisky escocés, eran los 8 bols de Malta, el fraile John Corr para hacer aquavit para el rey Jacobo IV. Aquavit está escrito así, pero realmente el término traducido del latín al celta es Ishke Baja. Y ahí comienza el relato. Whisky Baja. Fíjate que se parece bastante a whisky. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Eh, ya el whisky era de conocimiento, viene la gran disolución de los monasterios por parte de Enrique VIII y se hace la destilación popular, por decirlo de alguna manera. La vez pasada hablábamos que el hecho de que la destilación fuera manejada por el público en general, por el pueblo, eso hacía que se compartiera conocimiento, etcétera, y evidentemente el conocimiento se hacía mayor. Pero ¿qué sucede? Aquí comienza lo que sería la primera intervención de lo que es whisky, ¿okay? Porque es en 1579 cuando el Parlamento escocés interviene regulando la producción de Ishkebah, con la excusa de pobreza en las cosechas. Esa era la excusa, pero básicamente era que los terratenientes... Cómo pobreza, Arturo? Una cosecha mala,
que era la cebada, ¿ok? Entonces iban a priorizar la cebada como alimento antes de ponerse a destilar. Aunque la destilación era una cuestión por temporada, seasonal, pues, por temporada. Era básicamente los últimos meses del año que la gente destilaba, ¿ok? Por temas de la cosecha, ya se tenía la cosecha, el harvest, que llaman ellos, y con lo que sobraba, la gente destilaba. Entonces, ¿qué sucede? Realmente era la excusa para, de alguna manera, monopolizar la destilación con los grandes terratenientes y controlarlo. Hubieron una oportunidad de negocio ahí. Entonces, nada, se hace ese control y ya viene lo que sería la primera intervención formal del whisky. En términos de taxación, en términos de impuestos, se va a taxar ¿cómo? El siglo XVII para Inglaterra no, para las Islas Británicas en general va a ser un whisky. Bueno, era un whisky. Era whisky, ¿no? Era un siglo que se va a ver afectado por la turbulencia, ¿no? Y lamentablemente, esto tú lo has tocado en muchos de tus programas, la religión estaba ahí. O sea, la religión era un tema en confrontación de religión. Hay un rey que se llama Carlos I, que quizás él se inscribe en la tendencia absolutista, ¿no? A tal punto que él establece, esto me lo contaba mi padre, decía la regla personal, cuando mi papá quería tener la razón, Carlos I, personal rule, es esto. Entonces el personal rule se establece y entonces eso le dio libertad, él se tomó esa libertad, esa atribución de taxar, de imponer impuestos y religiones. Esto lo dijo un compañerito de Carlos I también, y es: el Estado soy yo, mi voluntad es la ley. Ah, bueno, que eran contemporáneos. Bueno, es la época de las monarquías absolutas, ¿no? Exacto. Ahora, Arturo, mi gran pregunta es si hasta ese momento, y cuando interviene, digámoslo así, el Estado escocés, por todo este tema que tú maravillosamente nos estás relatando, ya han aparecido las primeras marcas o los vestigios de las primeras marcas. Bueno, no marcas, porque estamos hablando de destilerías o de familias. No han aparecido formalmente todavía. No han aparecido. Todavía no. En este siglo aparece Heik a través de un señor que se llama Stein, que es un ingeniero muy talentoso, que era nuero de él, pero no hay grandes destilerías. Hay una destilería que se llama Ferintosh, que aparece, que por cierto está muy vinculada a esta familia de los medios, los Forbes, claro. Forbes Magazine, etc. Fue una destilería que gozó de los beneficios de no pagar impuestos por un tema que tiene que ver con el apoyo a una revolución de William de Orange, que es un rey extranjero, que no ha llegado aquí. Tampoco me voy a entender en esa parte porque la idea es ver lo curioso, que es cuando aparece whisky en el mapa. Ahora, entonces el antecedente más cercano a una marca, porque hay mucha gente que no lo identifica a primera, pero tú estás hablando de Heik, que es un whisky que en algún momento, incluso en Venezuela, tuvo popularidad. Heik, la gente lo recordará. Dimple Trefilos. El Dimple Trefilos, ajá. Claro. Es lo más cercano, pero hasta este momento no existe Johnny Walker, no existe Buchanan, no existe Old Parr, no existe nada de eso. La palabra whisky es en este siglo donde aparece Ishkebach, mencionada en un documento del funeral de un clan en Escocia. Porque la palabra whisky, como tal, aparece en 1750 en el diccionario de lengua inglesa de Samuel Johnson. Y es curioso y súper ilustrativo, porque whisky él lo define como un compuesto, un compound. Un compound en inglés, en lo que es la industria, se entiende como un alcohol que se le agregan cosas, hierbas, etcétera, todo eso. Entonces el whisky se tomaba así. O sea, el añejamiento, nada que ver. O sea, Ishkebach o Ishke o WHISKY, que sí lo define Samuel Johnson, 1755, si la memoria no me traiciona, es eso. Pero en ese momento... ¿Estás hablando de que era un compuesto medicinal con una orientación medicinal o...? No, ¿qué? Para ese momento era de disfrute. Mucha gente... Ya era de disfrute. No, porque te pregunto porque la Coca-Cola comenzó siendo un implemento medicinal. O sea, la Coca-Cola era para el dolor de estómago al principio, supuestamente. Ahora da dolor de estómago, que es otra cosa. Bueno, sí, no, y bueno, sabes que en nombre de la ciencia se han logrado grandes cosas y unos cuantos crímenes, ¿no? Entonces,
Pero en este momento ya estamos en un compuesto recreacional del whisky, de que todavía no, bueno, se está comenzando a ver que es whisky. 1750, dices tú. 55 aparece. Pero ¿qué sucede? El whisky en ese momento es un alcohol que se le daba todo tipo de virtudes de acuerdo a los compuestos que tú agregabas. Eso sobre todo aparece mucho en la destilería que yo te mencioné antes, que era Lindores Abbey Distillery, que ahí es donde está la abadía. Ellos tienen, cuando comenzaron la producción, hicieron varios, no sé si es potajes, compuestos, compounds. Esto es bueno para esto es bueno para aquello, pero más en chanza que otra cosa, ¿no? O sea, más. Pero sí, era una bebida recreacional, como tú bien dices. Pero antes de 1755 va a haber un periodo muy importante, porque realmente las grandes marcas comienzan a aparecer cuando surge la primera gran oportunidad. Voy a adelantarme a ese punto para entender por qué se hacen famosos. En 1707 se firma el Acta de la Unión entre ingleses y escoceses, etc. Y después se aplica el primer impuesto para la malta. Viene una época de mucha represión por parte de los ingleses y eso se manifiesta en una batalla que se llama la batalla de Culloden. La vez pasada la mencioné. Y ahí mueren todos los clanes y los ingleses realmente toman el poder de Escocia, las infames casacas rojas, ¿no? Los dragones del rey o la reina. Entonces, ¿qué sucede? Y ahí todo lo que es escocés, la iconografía de las tierras altas de Escocia pasa a la clandestinidad, ¿no? Para hacer la gaita escocesa es clandestina, el tartan es prohibido, hasta el plaid, que es el traje escocés, se prohíbe. Sin embargo, dato curioso, es un inglés el que inventa el kilt. Un cuáquero inglés, 1800, 1700. Vamos a recordar a la audiencia, Arturo, lo que es el kilt. El kilt es lo que dicen falda escocesa, ¿no? Yo nunca digo falda, pero para ilustrar más. Entonces dice kilt porque atrás trae unos pliegues, porque esa falda mide 18 yardas. Y tienes que ponerte. Entonces, para esas yardas recortarlas, tú haces lo que son pliegues. Okay. Se llaman plates. Entonces, lo que queda es ese modelo que tú ves de los escoceses, ¿no? Yo tengo la mía de Keepers of the Quake y el color te identifica de qué clan vienes. La falda la que a mí me corresponde, el kilt, el tartan que me corresponde, es azul por el agua, amarillo por la cebada y marrón por la turba. Esos son los tres colores que es el Keepers of the Quake tartan, ¿no? Okay. Entonces, eso lo facilita un cuáquero inglés, Rawlinson, creo que era el apellido. ¿Para qué? Porque los escoceses eran muy buenos trabajando hierro, sobre todo eran unos grandes blacksmiths que se llaman ellos, y entonces muchas veces saltaba una chispa, eso era lana, viejo, eso agarrabas, eso se quemaba apenas verlo. Entonces este inglés generosamente les convierte el plate en un tartan y así se quedó. Okay. Entonces es una pieza, yo por lo menos cuando voy a Escocia tengo mi set de 2 tartans, el formal que es el que uso en ceremonia y el otro que uso andar por la calle, porque créeme que es súper cómodo, para saber que uno entiende una dama. Claro, ahí va agarrando aire, permanentemente, eso se va aireando. Y literalmente porque la manera oficial de usarlo es sin ropa interior. ¿Qué? Si quieren, yo invito a los amigos invisibles, como decía la Pietra, que me están viendo, que vayan a Google y busquen Royal Guard, guardias reales escoceses al lado de la reina. Okay. Ustedes van a ver que hay un viento indiscreto que se levanta y bueno, sale la votación del tipo ahí, ¿no? Porque, sale a relucir lo que tenía que salir a relucir. Pues. Exactamente, y ella muy campante, porque es natural, eso es parte de la cultura escocesa, rememorando el hecho de que ellos luchaban desnudos, lo que eran los antiguos celtas, muy antiguos, ellos se enfrentaban a los romanos, eran desnudos, parece que surtió efecto porque los romanos jamás pasaron a Escocia, pusieron un muro de hecho, que existe, que es el muro de Adriano, y los romanos dijeron, mira, nosotros hasta aquí, ustedes se quedan allá, y así fue, ¿no? Nosotros le damos ese pedacito de tierra ahí para que ustedes ahí. Mira, Arturo, y cuándo entonces es que comenzamos nosotros a ver la irrupción de las marcas que hoy día ya conocemos? Y claro, mi pregunta va por otro lado también. Las primeras marcas que vamos a comenzar a ver son las marcas que actualmente identificamos con whisky de Malta,
o ya son las marcas de los blends? Esa es o sea, Okay. ¿qué aparece primero? ¿Las marcas de las destilerías que hoy asociamos a whisky de Malta o son las de blends? Fíjate, qué buena pregunta porque eso va a aclarar muchas cosas, ¿no? En 1860 o algo así, tengo que decir esto para entender de dónde viene esta historia. Aparece un fenómeno en Francia que se llama la Phylloxera pastarix. ¿Qué es esto? Aquellas personas que nos estén viendo, que tomen vino y que les guste esas cosas, van a saber inmediatamente que eso era un insecto muy pequeño que llegó a Francia, creo que fue a Borgoña, a Bordeaux, a Borgoña, intrascendente. Llega a Francia, entonces destruye todas las vides, todos los viñedos. La pregunta es qué tiene que ver vino con whisky, muchísimo, con la historia del whisky. ¿Por qué? La moda en Inglaterra de ese tiempo, los clubes ingleses, era tomar brandy con soda. Es un ejercicio que yo les invito a que hagan. La gente tomamos usualmente whisky con hielo y con soda, eso es muy venezolano, whisky con soda y hielo. Pero yo lo probé la otra vez, mientras estaba dando una disertación sobre esto, invité a la gente a tomar whisky con soda al tiempo, sin hielo. Qué interesante, súper interesante, eso es lo que tomaba esa gente. Más aún con la irrupción del sifón, era una manera, ¿cómo te digo? Era muy innovador, o sea, era parte del ritual, mira, el sifón, etc. ¿Qué sucede? Si se acaba la uva, se acaba el vino. Si se acaba el vino, se acabó brandy, coñac, armagnac o cualquier otro destilado hecho de uva. ¿Qué sucede? El mercado se vio sin destilados de lujo que ofrecer. Entonces acá en este momento irrumpen, y voy a usar el título del libro que se llama Los varones del whisky. ¿Por qué? Ya el blending se hacía práctica, porque los whiskies de ese momento, en 1820, por cierto, que super, nace Johnny Walker, pero hay una visita del rey Jorge III, donde él toma una decisión que va a cambiar la industria por siempre. Ya con esta decisión, lo que era el contrabando que existía, pero a grandes anchas en Escocia, un problema social, él agarra y dice, mira, no vamos a taxar más impuestos, vamos a taxar mucho menos impuestos, y él bajó, dividió el impuesto entre seis, o sea que la bajada fue gigantesca, e igualmente él dice, ustedes me van a pagar solamente una licencia al año. Ahí realmente se dispara la gente, comienzan a producir. Y digo esto porque la primera mención de una marca de whisky de Malta importante la hace este rey cuando él pide exclusivamente, tráigame un Glenlivet long in the wood, un Glenlivet largo en la madera. ¿Qué significa eso? Que tenía tiempo en madera, ya Añejado. se estaba, exacto, ya se comenzaba a hablar de la posibilidad del efecto en la madera en el whisky. Sin embargo, hay un escocés de apellido Alexander, me recuerdo porque es mi segundo nombre siempre, él agarra y escribe acerca de los beneficios de la madera en los vinos. Entonces, pega referencia. Lo cierto es que ¿Qué año aparece es que esto? ¿Qué año es esto, Arturo? de Glenlivet Long in the Wood, eso es 1823. Wow. Ahí. Porque ese siglo, el XIX, va a ser el que va a disparar al whisky. ¿Por qué? Creo que en 1830 aparece una marca que no sé si existe en Venezuela, seguro que tú la viste. ¿Tú te acuerdas un whisky que vendían que tenía como una raya verde? Bueno, no, pero Se llama Green Stripe. Green se Stripe. llama así tal cual, raya Así se verde. llama, raya verde. Era cómico porque te acuerdas que la gente decía que el whisky de margarita con la raya era diferente al otro, Sí, era mentira, es hay igual. todo un mito asociado al tema O de la raya, sea, ¿no? es una raya. Es Entonces, una raya, bueno, yo diría, y que es una raya más para el tigre, ¿no? O sea, también. exacto, o sea, lo Ahora, cierto pero que, permíteme detenernos acá, porque esto es muy importante, Arturo. O sea, tú estás hablando siglo XIX, específicamente hacia el 1823, la primera, por lo menos noticia mención. que hay, mención de una, estamos hablando de Glenlivet, hoy en día gran conglomerado, o sea, importante marca de whisky single malt, pero ¿es la primera mención a una marca o ya se mencionaba las marcas de algún blend? Porque no, Poco, se mencionaba poco, poco. porque lo que se mencionaba era lo siguiente, Highlands y Lowlands.
Porque el whisky de las Highlands, lo que se destilaba era de mucho mejor calidad que Lowlands. Okay. El Lowlands no eran como que muy buenos destilando, también había ciertas prácticas ahí que van a devenir en la definición del whisky para 1909, pero lo cierto es que en este momento es la primera definición. En ese mismo periodo aparece el primer intento de formalizar la mezcla. ¿Cómo? Se hace un blended malt. Este señor se llama Ushers. No sé si ese nombre te suena. Claro, es que yo estaba pensando en Ushers. Es ese mismo, sí, que la presentación de la botella es una raya verde. Entonces, este whisky estuvo de moda, me dicen a mí acá, yo estaba muy pequeño, pero ese tema de conversación ha salido con otras personas y me dicen, no, ese era el whisky barato de los 90, o sea, la gente tomaba mucho Ushers en los 90. Imagínate el whisky barato y toda la historia que hay detrás de eso, gracias a ese señor es que el blending comienza a tener relevancia, porque él hace el whisky se llamaba Usher's Old Vatted Glenlivet. Esa era la marca. O sea, Glenlivet comienza a aparecer como una marca importante, pero inclusive más allá de eso, Glenlivet casi que aparece como una denominación de origen. Porque entiendo que es una región, ¿no? Sí, es un valle, porque cuando tú dices Glen, es valle. Es el valle. Livet es el río que lo atraviesa. Glendullan es el valle del río Dullan, y así sucesivamente. Ajá. Entonces, cuando ustedes dan un whisky que se llama Glen algo, ese Glen es un valle, y el algo que sigue puede ser hasta Venados, Glenfiddich, que es el valle de los Venados, Glenmorangie, el Valle de la Tranquilidad, etcétera. Aunque hay mil interpretaciones, pues cada vez que les pregunto, mira, el nombre sigue igual, ¿no? Porque siempre aparece un gaélico purista diciendo cosas, lo que sea. Entonces, este señor crea el Vatted Malt, y después, en 1860, hay un señor que se llama Walpole, que establece una ley que permite mezclar varios espíritus, varios alcoholes. ¿De qué estamos hablando acá? Antes, en 1833, se hace una invención que va a cambiar la industria para siempre. O sea, hay decisiones importantes. La de los impuestos es una, y segundo es la invención del alambique continuo, que es el continuous still, que hay mucho debate acerca de quién lo inventó, pero lo cierto es que el que lo patentó fue el que ganó, porque aparentemente existen escritos en Francia de veterinarios buscando alcoholes más puros, lo que sea, y Alexander Stein, que trabajaba con la familia Haig, que es dije anteriormente, la familia más antigua de Escocia, él tenía un boceto. Pero era un señor que se llama Aeneas Coffey, cobrador de impuestos, mira tú, el tipo agarra, aparentemente escuchó de este alambique, lo perfeccionó y, mucho más importante, lo patentó. Después se mejoró, pero seguía siendo patentado por Aeneas Coffey, y que era el alambique continuo. En Inglaterra, en inglés se conoce como patent still, continuous still, y nosotros lo conocemos como alambique de columna. Yo he citado, exacto, que es los que están en la miel y los que están en Charallave. Aquí me sorprendió esa destilería porque tiene los tres alambiques. Tiene columna, kettle y pot. ¿Okay? Entonces, ¿en qué va a influir esto? En que el alambique continuo va a producir un alcohol mucho más ligero. Y cuando digo de ligereza, estoy hablando, enmarco ese término en sabores y aromas. ¿Okay? El alambique de grano es un alcohol, es un whisky muy, muy suave. Quizás mucha gente dice ausente de carácter. Pero ¿por qué va a ser importante? El blended malt que plantea Andrew Usher todavía mostraba cierta aspereza. Y había un territorio que explorar, que era este hueco que había dejado la producción de brandy. Entonces, ¿qué sucede? A alguien se le ocurre mezclar whiskies de grano, whiskies de malta, y boom, eureka, apareció blended Scotch whisky. Que es básicamente, Arturo, el gran mercado del whisky actualmente. Aunque hay un auge del whisky solamente de malta, ¿no? Pero el whisky blend quizá es la expresión que la mayoría de la gente asocia a whisky, el blended Scotch whisky. O sea, eso es al día de hoy. Y nace esencialmente en ese momento en el que tú estás diciendo. Nace cuando nace el alambique continuo, destilación continua, el alambique de columna, con los whiskies de grano que allí se producen. Yo tengo una pregunta sobre los whiskies de grano. ¿Cuáles específicamente
el tipo de grano que se utiliza Okay. en el alambique de columna. Qué bueno que me lo preguntas para aclarar, porque la gente dice, bueno, pero la malta es un grano. Es un Pero grano, por eso que dice, cuando la gente le dice, no, es que un whisky, por ejemplo, para los que nos están viendo, un whisky, un blended que va típicamente entre whiskies de grano y whiskies de malta, la gente puede decir, bueno, pero si ambos son granos, o sea, ¿cuál es la diferencia? Te la dejo ahí porque tú eres el experto. No, pero fíjate tú qué bueno que lo preguntas, ¿por qué? Porque la malta no es un grano, la malta es malta. Okay. ¿Ves el juego de la palabra? Uh-huh. Y sí, es cebada, pero la única manera de tú hacer malta es con cebada. Uh-huh. Porque la malta, yendo un poco nerd, la malta, tú tienes que transformar esos almidones en azúcar. Entonces, para ello, tú tienes que recuperar ese carbohidrato a través del proceso de malteado, ¿ok? Okay. El whisky de grano es en Escocia, está atado a la legislación de la Unión Europea que dice que es una receta de granos, ¿ok? Uh-huh. En Escocia es trigo y un mínimo porcentaje de cebada malteada. ¿Por qué es importante que para el whisky de grano lleve cebada malteada? Porque tú hoy en día, tú haces alcoholes, puedes hacer alcoholes de cebada y agregas diastasa sintética para convertir los almidones en azúcares. Pero la legislación del whisky escocés no permite agregar sintéticos. ¿Okay? Entonces tú tienes que agarrar, cuando tú haces tu mash bill para hacer whisky de grano, tú agregas todo el trigo que tú quieras, tú lo vas a hacer por hidrólisis, por temperatura, y después vas a agregar lo que es la diastasa de la cebada malteada, lo que ella libera. Entonces hace la conversión. Lo cierto, para hacer la historia corta, va a ser un whisky a partir de trigo. ¿Y esto cómo se va a traducir en términos de sabores y aromas? Bueno, para darles una idea, los vodkas, la mayoría de vodka se puede hacer cualquier cosa, pero si tú quieres un vodka plano, un vodka que sea bueno para mezclabilidad, que esto no significa que sea malo, el vodka más neutro en teoría es el mejor. El trigo te da esa característica. Tú lo hueles y no tiene un aroma muy distintivo como si es la cebada. La cebada cuando está en el New Make, cuando sale, te huele a cereal. Esto no huele a nada. Claro. Entonces ese alcohol es el que va a pasar a añejamiento. En años anteriores ese alcohol solía añejarse en barricas exhaustas. Hoy en día, debido a fíjate tú, gracias al whisky de Malta, los whisky de grano comienzan a preocuparse un poco más por la barrica para darle carácter. Entonces, el whisky de grano, dado ese carácter ligero, va a ser fundamental para buscar lo que los escoceses llamaban drinkability, que fuera bebible. Eso es lo que estaban buscando. Estaban buscando comercializar. Entonces, ¿qué sucede? Agrega whisky de Malta, le agrega whisky de grano y la analogía sería un whisky de grano a las maltas de un blend equivale a lo que es el agua a nuestro whisky. Llámese como se llame. Eso es importante, Arturo, porque la proporción siempre es infinitamente mayor de whisky de grano al whisky de malta en un blend. Sí. Hay gente, a mí me da mucha risa, porque hay gente que, claro, hay marcas que han resucitado su portafolio, por decirlo, en los últimos años, amparadas en el hecho de la malta corazón que supuestamente tienen sus whisky, ¿no? Y hablo de blends como de Famous Grouse, por ejemplo, que yo lo he estado viendo mucho acá en Venezuela, y entonces hay gente que leyó en alguna parte que de Famous Grouse viene hecha con alguna infinitésima parte de Macallan, entonces dice, bueno, estoy tomando Macallan indirectamente. Yo le digo, bueno, mira, amigo, usted está tomándolo por retruque y lo está tomando con gotero, o sea, realmente sí, debe haber algo. Creo que las dos maltas de Famous Grouse, el corazón, son esa y Highland Park, ¿no? Las dos. Pero es muy baja. La proporción, a fin de cuentas, Arturo, en la industria, generalmente es que la composición de malta, ¿cuánto porcentaje podría decirse que tiene un whisky de malta? Existe como una especie de... ¿Tú te acuerdas que hablábamos antes de cómo se diluía el alcohol antes de entrar a barrica? 62.8, 63, alrededor de... La norma de un whisky, un blended de scotch de automercado, ¿sabes qué significa? Son marcas que se hacen para vender a ciertos productores. Público masivo. Exacto. Viene siendo un 20% de malta y el resto es grano.
Sí, 80% es grano, es decir, Ahora, para que nos entiendan, 80% viene de esa whisky de destilación continua, de columna, y el 20% apenas es que viene de una destilería de Malta. O sea. ahora, esas son marcas realmente económicas porque el impacto se va a sentir. Por lo menos marcas como, y yo no dudo que el resto de las marcas sea así, me consta que Johnny Walker difícilmente embotelle más abajo de 50, 50-50. Hay algunas que tú te pasas de ese porcentaje cuando estás buscando premiumness, cuando estás buscando que sea super premium, pero pasa un fenómeno curioso, ¿no? Pues la gente los encontraba, ahora la cosa ha cambiado un poco, extremadamente con carácter. Ejemplo, Johnny Walker Blue. Blue Label es un whisky que yo no digo que es suave. Entonces, si la gente está esperando que es un whisky suave, no. Johnny Walker Blue Label es un whisky con mucho sabor y a malta. Sabe algún whisky de malta, pero no comparable a un whisky de malta, porque es un ensamblaje. Entonces, claro, un blend, mientras más porcentaje de malta tenga en su receta, evidentemente eso se va a reflejar en el paladar. No te lo van a decir cuánto es. No te van El a decir equivalente al porcentaje de malta en paladar, Arturo, es más, ¿cómo diríamos? Más complejidad, no es complejidad, porque la complejidad puede venir por la vía del ensamblaje del blending, pero más carácter. Los whiskies que tienen mayor composición o que tienen más malta en su composición son con más carácter, tienen más carácter que los blends que están, digamos, más diluidos, por decirlo de alguna manera. Yo lo llamo diluido, pero el término quizás no es diluido. Sí, no, a mí no me molesta, eso es eso, porque originalmente lo que se buscó era drinkability. ¿Cómo hacemos para que la gente tome esto? Bueno, mira, esas maltas, y más en ese tiempo, porque todos los whisky eran ahumados, la única manera de sacar la malta era la cebada malteada era con humo, punto. Después, evidentemente, vino el vapor, etcétera, y cambió. Pero lo cierto es que había que hacerlo paladeable. ¿Para qué? Para sustituir al brandy, porque cuando se recupera en brandy, ya existía, ya en todos los clubes ingleses, la gente había aprendido, subrayo este término, a tomar whisky escocés. Entonces, antes tomaban brandy y tomaban todo esto que venía de la uva, como decías tú. Exacto. Y había muchos temas también, ¿no? El tema francesado y todas las cosas, los brandy, lo que venía de Francia era muy, muy bueno. Y bueno, lo cierto es que esta filoxera va a afectar a los viñedos y eso van a tomar ventaja lo que se llama los varones del whisky. Ahora, ¿quiénes son esta gente? Que ya vamos a hablar de marcas, ¿no? Hay un libro que se llama Whiskey Barons, escrito por Edward Allen, como dijo un amigo mío, de letras plumbia, pero información importante, leerlo es hay que darle. Lo cierto es que la información es muy buena y él habla de 5 personas que van a cambiar la industria. ¿Quiénes son estos? Hake, Tommy Dewars, James Buchanan, Alexander Walker y Thomas Mackay. Estas son las grandes marcas que aparecen en ese momento. ¿Por qué? Cuando aparece esta oportunidad, que cuando esta gente va a reconocer esa oportunidad, ellos comienzan a comercializar muy agresivamente. No había grandes marcas en ese momento, por lo menos Buchanan's tenía de Buchanan's Blend, 1867, apenas se aprobó esta legislación de Walpole que permitía las dos mezclas, sale Alexander Walker con una mezcla que se llamaba Walker's Old Highland Whiskey. Ese era el whisky. Puede ser de Buchanan Blend. Y Old Parr, que es mucho más allá, Old Parr es 1890 y tanto, aparece con marcas como de whisky irlandés. Fíjate que esto va a tener un impacto en lo que él hace después. ¡Wow! Sí, y eso nos permite quizá hablar más adelante de las diferencias que hay. Porque un whisky no es más fuerte que otro, es muy diferente. Y el whisky no es un sabor, hay whisky con sabores. Por ejemplo, cuando uno ve en algún restaurante helado con sabor a whisky, ¿qué whisky? ¿Entiendes? Entonces, esas son cosas que particularmente me enervan, ¿no? Pero nada, es tontería. Lo cierto es que estos varones del whisky, la reina Victoria les asigna o les da o los nombra, les da un título nobiliario. Eran whisky barons, evidentemente para garantizarse la fidelidad y para los impuestos. O sea, si usted es un barón del whisky, usted no puede fallarme el impuesto. Entonces, ¿qué sucede? La razón de la expansión del whisky, Chivas Regal también está en ese grupo, pero él no llegó a tener una
un título nobiliario porque realmente Chivas en ese momento no estaba dirigida directamente por los Chivas Brothers. Había otra persona que había, sin embargo, una marca súper reconocida como lo es hoy en día. Pero esas 5 grandes marcas son las que van a apuntalar el mercado. ¿Cómo se va a manifestar esto? Porque va a haber un problema en la industria del whisky que se va a manifestar en 1909, pero antes va a haber una primera gran crisis, que es cuando estalla una burbuja gigantesca de whisky escocés, mucha producción, y una familia que lo monopolizaba, que se llamaba la familia Pattison. Los Pattison quiebran. ¿Y qué tiene que ver con esto? No, los Pattison tenían el monopolio de la mayoría de las reservas de whisky escocés en Escocia, whisky de Malta. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Quiebran los Pattison y comienzan a quebrar la destilería, porque no tienen, lo que tenían era activos, literalmente activos líquidos, ¿no? Eso es lo que tenían, era líquido, ¿no? Claro, Entonces, ¿qué claro. sucede? Esto para explicar un poco por qué las grandes marcas son grandes marcas. Esta gente que ya había hecho mucho dinero, de hecho el Pro Bowl Whisky dicen que esta gente hizo tanta plata como lo que serían hoy en día los .com millionaires, los millonarios.com. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hacen ellos? Bueno, comienzan a comprar destilerías a precio de gallina flaca, man. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes maltas, tienes los ingredientes para tus blends y te garantizas la vida. Entonces comienzan a comprar destilerías y aparece una figura que se llama DCL, Distillers Company Limited, entre 1880 y 1890. Esta compañía va a hacer lo que es Diageo hoy en día. ¿Quién la formaba? Entre los nombres, Tommy Dewars, James Buchanan y Alexander Walker, con un protagonismo particular de Buchanan. El Buchanan es un carácter. ¿Qué pasa? Aparece DCL, pero que el problema más grande que se le va a presentar a DCL va a ser en 1909, en un juicio que se llamó What is Whiskey? ¿Qué es whisky? ¿Por qué? Porque a través de varias exploraciones, varias denuncias que hacían en los pubs ingleses, los public houses, pues los bares ingleses, decían que el whisky estaba adulterado, que no sabía bien, que como tú mencionabas anteriormente, fíjate dónde nos llevó la conversación, había un gran porcentaje de grano y poca malta. Ok. Entonces la gente empieza a quejarse. Pues el juicio falla que el único whisky que merece ser llamado Scotch es el whisky de Malta. En aquel momento. O sea, ya hay allí un antecedente de una afrenta contra los blends. En ese momento. Absolutamente, absolutamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú te imaginas si eso hubiese tenido éxito? Yo no tuviera trabajo hoy. Porque se caía la industria. Hubiese quedado la industria solamente basada en whiskies de Malta. Exacto, y la industria de whisky de Malta no tiene la capacidad para suplir todo el mercado. Por eso es que es tan costoso. Ese es un tema, Arturo, para que la gente nos comprenda. Otra vez volvemos al estilo de destilación. Desde el punto de vista matemático, no hay manera de que tú destiles la misma cantidad de whisky desde el punto de vista que implica un blend, porque implica dentro de su proceso el proceso de columna que te permite muy rápidamente producir frente al proceso de destilación tradicional que va de la mano de la industria de la malta, que es pues absolutamente limitado en su capacidad de producción. Claro. Bueno, solo para ponerlo en cifras, ¿okay? La destilería... Ponle número. Sí. Una destilería de grano te produce en un mes, probablemente te produzcan 2 destilerías de malta en un año. En un mes hace la de grano lo que tendrías que hacer en 2 años, en un año con 2 de malta. 2 de malta. Claro, hay destilerías más grandes. O sea, a ver, una destilería de grano te produce Cameron Brick, que es quizás la más grande de Escocia, que es de la familia Hay, por cierto, 1770, imagínate. Eso produce hoy en día 130 millones de litros de alcohol al año. Una destilería de malta grande, big, o sea, bien grande, te produce 20 millones. Ahora, de esa de Escocia, ahora 4. Macallan, Glenfiddich, Rose Isle, si se me escapa alguna me disculpan, pero por lo menos esa, y habrá otra que produce, bueno, Glenor produce muchísimo también. El promedio de producción de una destilería de malta es aproximadamente 5 millones de litros de alcohol. Ahí se ubica el promedio. Hay destilerías mucho más pequeñas, pero no tienen un impacto en la industria, por su boutique. Sin embargo, de Diageo, la destilería más pequeña es Oban,
que produce 900.000 litros al año. Entonces, gran whisky. Además, Oban. Extraordinario. La destilería tiene 2 alambiques, imagínate nada más. Que es una Solo 2 alambiques. Sí. No sabía. O sea, ahora cuando tome Oban voy a pensar en lo pequeño que... Sí, es mínima. De hecho, dicen que el pueblo creció alrededor de la destilería y me hace sentido porque la estructura de la destilería tú abres una puerta que está doblada, así por cierto, por la construcción, y entras a una destilería. Es una destilería como entre una casa. Si hay una demostración de que el whisky de Malta no es una industria, es un oficio rural, es meramente rural. O sea, tú vas a una destilería de Malta y vas al campo. Son destilerías muy pequeñas, se han ampliado, por supuesto, pero es eso. Entonces, va a ser el whisky de grano lo que va a masificar o le va a dar un carácter universal al whisky escocés. Ahora, si tú, volviendo al juicio de Islington, te iba a decir, ¿cómo termina aquello? ¿Cómo termina aquello? ¿Qué pasa? Esta gente ya era gente muy poderosa, ya tenían títulos nobiliarios, etcétera, y comienzan a hacer lobby. Okay. Se da otro juicio y finalmente, a través del lobby, negociación, lo que tú quieras, lo que queramos pensar, cambia el juicio y dice, bueno, whisky escocés parece el primer intento de regulación, mash bill, elaboración, etcétera, que se haga en territorio escocés. En esa categoría entra grain whisky, whisky de grano, whisky de Malta y apoyado en la jurisprudencia que hablábamos la otra vez de Walpole, que permitía la unión de esos 2 espíritus, aparece blended Scotch whisky, aparece blended malt y se solucionó el problema. Pero el problema va a tener un momento mucho más dramático porque ya venías con la crisis de los Pattison, que rompió la industria, eso iba a decir permitir, pero la consecuencia de eso que fue que nacen estos grandes, digamos que monopolizadores, ¿no? La gente que tenía todos los líquidos, pero también hay una región que muy probablemente algún romántico que esté escuchando, que nos esté escuchando en este momento, le vaya a hacer ruido para bien, que es Campbelltown. Campbelltown era una región que para ese tiempo, a comienzos de 1909, esa era la región de producción de whisky por excelencia de Escocia. Fíjate, Campbelltown viene siendo como una península que sale de la bota de Escocia, y ahí funcionaban cerca de 40 destilerías de Malta. 40, porcentaje gigantesco. ¿Cuál era la gran ventaja de Campbelltown? Que era un puerto. Mientras las otras destilerías enviaban su producto a través de, bueno, cuando eran decentes ya, a través de trenes, etcétera, ya las primeras líneas estaban ahí, antes era caballo, ¿no? Esta gente lo mandaba por un vapor y listo. Era el lugar ideal. Pero ¿qué sucede? Aparte que un dato curioso que te voy a dar ahora, cuando hay un señor que se llama Alfred Barnard, que escribe un libro que se llama Las destilerías del Reino Unido, que apareció en un librito que yo lo vi en Venezuela, por cierto, se llamaba Harper's Bazaar. Harper's Bazaar era una revista tan trivial como su nombre, que escribía sobre cosas. Eran como selecciones, que escribía de todo, ¿no? Entonces tú las leías en tus ratos de ocio para aprender algo. Entonces en Harper's Bazaar, Alfred Barnard comienza a hacer un recorrido por todas las destilerías de Escocia, un libro bellísimo, y te habla de lo que sucedía en ese momento. Eso es literatura viva, es lo que pasaba en ese momento. Y él decía que él se sorprendió al ver de que había tantas destilerías como iglesias. Lo que pasó, él decía, wow, este pueblo, wow. Luego resulta que había ¿cómo se llama? Había un grupo de damas que estaban con el tema de abstemio, hablando del tema del alcohol, de la prohibición del alcohol, etcétera. Entonces estas destilerías hábilmente hicieron ejercicio de responsabilidad social. Entonces comenzaron a construir iglesias para, tú sabes, ¿no? Es como las destilerías promueven la construcción de iglesias para un poco lavarse la cara, ¿no? Un poco lavarse la cara. El culto, es como el famoso letrero que pone, bueno, entre ellos el alcohol, dice, el consumo excesivo hace daño. Hecho. O sea, eso es así, alcohol, no existe alcohol bueno. No. O sea, si se consume como no se debe consumir, eso hace daño. Esa es una vieja premisa que tiene mucha gente, Arturo. No, es que sí, es que él tomaba caña, pero es que tomaba caña bueno. No. O sea, el alcohol, mira,
Y podemos hablar de los whisky que comenzamos hablando hoy, de whisky de 1.500 o de $10, y alcohol es alcohol. O sea, que esto estamos igualito. claros que estamos hablando acá. Eso es así. Entonces, entonces está Islington, tal. La promoción de las iglesias con las señoras. Ok. Entonces Campbellton en ese tiempo era una ciudad que era particularmente curiosa porque era negra todo, ¿no? Pero era básicamente lo que es la bacteria esta de añejamiento que se pega en las paredes. Si ustedes van a cualquier industria de ron, fíjense en los almacenes de añejamiento, ustedes van a ver que tiene algo como un moho pegado, y es un moho, es cierto, pero una bacteria producto del añejamiento. O en el momento no me acuerdo cómo se llama, pero probablemente otro día te lo menciono. Lo cierto es que en Campbelltown explota una burbuja también, porque había mucho whisky, había una caída en el consumo, y estaba hablándose mucho en Estados Unidos de la época de la prohibición. ¿Okay? ¿Qué pasa? Entra la prohibición y de 30, 35 destilerías, de 30 y 40 destilerías, muchas destilerías, hoy en día solo sobreviven 3, que es Glengyle, Glenskotia y Springbank, que son nombres muy respetados en la industria de la familia Mitchell, que es familia de ese tiempo. Entonces, eso es otra cosa. A mí me han dicho que una botella de Springbank es como un tesoro. Me dice, cuando consigas una, compra la que sea, pero entiendo que es muy caro además, ¿no? El Springbank. Sí, y es una destilería muy tradicional, porque por lo menos ellos todo lo hacen dentro de la destilería. Creo que está en botella en Chateau, ¿no? En la propiedad. Todo lo hacen ahí. O sea, hoy en día hay muchas cosas que se hacen fuera de la destilería. La primera es la malta. Sabes que cuando uno va a Escocia, el símbolo de la destilería es una gran pagoda. ¿Ves? ¿Por qué? Porque todas las destilerías, durante la época victoriana, el reinado de Victoria, que todo lo exótico estaba de moda, el té era algo que viene de ese exotismo, ¿no? La India, etcétera, todas esas barbaridades que hizo el Imperio Británico. Entonces la pagoda era un símbolo que querían emular. Entonces hubo un arquitecto que se llamaba Charles Doig, que hizo los diseños de la mayoría de las pagodas que hay en todas las destilerías de Malta de Escocia. Incluso hoy en día tú haces una destilería y tratas de emular eso para mantener la tradición. El símbolo de una pagoda en una autopista o en un camino te dice que hay una destilería cerca. Interesante. Las pagodas desaparecen de Campbelltown. Lamentablemente, la región es víctima de dos cosas. Primero, de desprestigio, porque se comenzó a regar la bola, el rumor de que los whiskies eran envasados en barricas donde había antes arenques, cosa que era posible. La vez pasada hablamos de que la barrica era utilitaria, pero comenzó a hablarse de eso. Y segundo fue el tema de la prohibición, que no solamente afectó a Campbelltown, al whisky irlandés, porque en ese momento el whisky irlandés triplicaba en prestigio a lo que era el Scotch de ese tiempo. Entonces va a ser la prohibición el que va a poner eso es muy inglés, el último clavo en el ataúd, ¿no? The last nail in the coffin, ¡pah! Enterrado. Estamos hablando, Arturo, de principios del siglo XX. Eso es correcto. Y acabas de decir una cosa muy interesante, Irish Whiskey es superior en el mercado mundial en prestigio o en consumo en ese momento. Fíjate, y cuando al día de hoy tenemos que hablar de mercados en el mundo que ni siquiera saben que existe el whisky irlandés, porque claro, o sea, el whisky irlandés es importante, pero al día de hoy el estándar que tiene la gente a nivel mundial de la palabra whisky va asociado a Escocia. Y sabemos que hay variantes en Estados Unidos, sabemos que hay variantes en Irlanda, pero hay gente que ni siquiera sabe que existe el whisky irlandés. Y tú me acabas de decir que hace tan solo poquito más de 100 años, el whisky era irlandés, el principal que se bebía en el mundo. Sí, era el más conocido también. Ellos tenían una gran ventaja, bueno, no sé si es ventaja, un estilo que lo distinguía, que se mantiene hoy en día, que es el tema de la triple destilación. Triple destilación es un whisky mucho más suave, siempre mucho más dulce. Entonces, probablemente no tenga la cantidad de congéneres. Cuando yo hablo de congéneres, hablo de la estructura de sabores. Por ejemplo, un whisky que tú le tomes varias notas de cata, o que congéneres y complejidad van de la mano. O sea, a mayor cantidad de congéneres, más complejo es algo. El whisky irlandés, los congéneres no son tan complejos como el Scotch, sin que esto sea malo, ojo, porque en la triple, en la destilación, siempre hay un congénere que se va a ir. Va a quedar muy agazapado, difícil que hable. Entonces, en la tercera destilación, eso reafirma eso, y eso lo hace un whisky muy ligero,
fácil de tomar. Ojo, cuando digo fácil, no lo estoy descalificando. Un whisky más amigable, quizás. Y por lo general, por tradición, los whiskies irlandeses, por lo menos lo que se conoce hoy en día, no usaban peat, no usaban turbo. No, Entonces son son muy dulces. Sí, hay algunas versiones que experimentan, pero subrayo, experimentan con eso. Y muy probablemente lo vayan a hacer, porque yo soy el primero. Me llama la curiosidad el tema de que ellos utilicen turba en algún momento, pero no están exentos de ello. No hay ninguna razón por la cual no lo usen, y entiendo que hay expresiones con turba. Lo cierto es que llegué a tomar uno, Arturo, hace un par de años. De hecho, creo que se me acabó la botella. La tenía por ahí y me parecía lo mejor de dos mundos, porque traía todo el tema dulce y ligero del whisky irlandés, pero lo hacían pit. Y creo que ellos se mercadeaban así, como uno de los pocos que lo hacían pit. Sí. Era con Nemara. Tú has tomado con Nemara. Claro, hombre, claro. Sí, muy bueno. Con Nemara era una lata verde, recuerdo, y entonces te decía, ellos creo que lo mercadeaban así, como uno de los pocos whiskies pit de Irlanda y tal. Sí, absolutamente. Entonces, eso va a diferenciar. Y nada, a partir volviendo a la historia de whisky, ya a partir de 1909 ya vendrán otros episodios. En los años 80 aparece lo que se llama The Infamous Pond, que viene siendo como el lago maldito, ¿no? Y ese lago maldito lo integran whisky, porque había una reserva gigantesca de whisky, como pasó las dos crisis anteriores. Lo sorprendió la crisis, la sorprendió el bajón en consumo, y entonces había muchas barricas. Había otra cosa que iba a afectarlo. Pero Arturo, antes de llegar a los años 80, aunque ya tenemos que ir cerrando este episodio, quedan muchas cosas siempre, pero las abordaremos seguro en siguientes episodios. Fíjate, ¿cuál es, después de esa crisis, primera gran crisis del siglo, a principios del siglo XX, cuál es un momento que tú identificarías después como el gran auge? Porque luego hay marcas y marcas de blends, o sea, Escocia se llena de marcas de blends. ¿Cuál es ese momento o esa época en la que empiezan a salir marcas a borbotones en Escocia? Los 50, principalmente. Tiene que ver con los Estados Unidos, ¿verdad? Tiene que ver con el mercado de los Estados Unidos. Bueno, están los panas del Rat Pack, que ellos tomaban bourbon, pero tomaban scotch también. Ellos tomaban, sí, entiendo que ellos tomaban más bourbon, pero sí, tomaban scotch. Y entiendo que en los clubes, en los Estados Unidos, en las discotecas, bueno, no eran discotecas en los 50, pero en el ambiente nocturno de los Estados Unidos se comienza a tomar scotch, ¿no? Muchísimo, y eso tiene que ver con el auge de las marcas. Bueno, leyes básicas de mercado, ¿no? Donde hay una demanda, aparece la oferta. Entonces bueno, la botella de Buchanan, como la conocemos, que es el Buchanan's Deluxe, en 12 años, es de 1950. A Cantimplora. Esa misma, exactamente. Porque es una Cantimplora. Hay gente que no ha reparado. Y ojo, no fue Cantimplora. Yo recuerdo mi niñez, por cierto, ahora que estamos llegando a diciembre y que estamos en diciembre, las navidades, yo recuerdo la botella de Buchanan's, que era cuadrada absolutamente. Ha retomado Diageo la idea, y Buchanan's como marca, de volver a la Cantimplora de hace unos años, ¿no? Ahora es más la Cantimplora, es más redondeada la Cantimplora. Sí, eso fue un cambio de imagen, ¿no? Es más redonda, ciertamente. Sí. Pero bueno, se parece al original. El original, entiendo, era así, ¿no? ¿O no? Era así. Porque originalmente él hace... el primer whisky Buchanan va a ser Black and White, o no se llamaba Black and White. Se llamaba Buchanan's Blend, y era la botella negra y la etiqueta blanca. Entonces de ahí salió la asociación. Black and White. Black Bottle, White Label. No eran los dos perritos, todavía no estaban los perritos en la etiqueta. Los perritos son de los 70. Y todavía están ahí, yo veo los perritos que veo. Claro. Y en Trinidad, que se toma mucho de eso, mucho de Black and White, le dicen the puppies, que son los cachorritos. Los cachorritos, sí. Entonces... un amigo común, una persona que tú conoces, Daniel Lara decía, no, el whisky de animalito, a mí no me gusta el de animalito. Pero imagínatelo a él diciendo eso, no, esos animalitos. No, me lo estoy imaginando. Y sí, hay gente que no lo sabe, Black and White efectivamente es el blend de entrada de Buchanan, ¿no? O sea, Buchanan, sí. Y es un blend que está muy
muy preñado en términos de opiniones. Hay dos personas que yo sigo muchísimo. Uno de ellos se llama Jim Murray, a pesar de que tuvo un tema de cancelación, etcétera, pero yo no voy a, porque lo cancelen, no voy a valorar lo que tipo escribe ahí. No, sus notas de cátedra particularmente particulares, por no entrar en detalle. Y él dice que Buchanan Black and White es un clásico en su género. O sea, el whisky por excelencia para él, y es un estándar, que creo que en el programa pasado preguntaban qué era un estándar, ¿no? Un estándar es básicamente un whisky que cuesta menos en términos de precio que un Super Deluxe, que es un 12 años. Entonces, ese es un estándar, es un whisky que no tiene edad. Por lo menos yo pienso que un estándar no puede estar entre qué barbaridad, entre 3 y 8 años probablemente. Ahora, que la edad lo diga o no, eso es licencia del Master Blender. Puede decirle edad, no, si la dice, tiene que ser la de la menor barrica que vaya en la mezcla. Yo creo que vamos a hacer un capítulo sobre las edades, Arturo, que tienen que ver con algo, y aquí vamos a cerrar, porque si no aquí nos desbocamos y hablamos muchísimo más, que tienen que ver con algo que tú dejaste allí, yo no perdí la pista, la tengo anotada, y es de cuando el rey Jorge, entiendo, habla por primera vez de añejamiento sin mencionar edades específicas. Y eso tiene que ver con la barrica, cuando se habla de la barrica, porque hay gente que no toma en cuenta que en la industria del whisky, yo creo que la cosa se puede ver así. La mitad es el new make, o la mitad es digamos, lo que tú metes en la barrica, pero la otra mitad es la barrica propiamente. O sea, es un trabajo mancomunado entre la barrica y lo que entra o lo que tú pones en la barrica, ¿no? Entonces, hay que hablar cuando tú hablas de edades, tienes que hablar de barrica, ¿no? Ineludiblemente. Arturo, ¿te parece si lo dejamos hasta aquí por hoy? Dale, La semana siguiente yo te voy a proponer que profundicemos, para los amigos que están allí y quieren seguir viendo estos temas tan interesantes, que profundicemos ya en el tema de las mezclas, o sea, del blending, de por qué Arturo Savage, gran conocedor, como ya lo ha demostrado ser de la materia, se atreve a decir que incluso la industria del single malt, a final de cuentas, es una industria de mezcla. O sea, porque todo es una mezcla en la industria del whisky el día de hoy. Eso me gustaría que me lo contaras la semana próxima o cuando vuelva a salir uno de nuestros episodios, Arturo. Seguro que sí, Omar, encantado, pana. Saludos a todos y bueno, nos vemos en otra. Nos vemos en otra. Nos vemos, amigos. Recuerden que si les gusta este contenido, pues déjenos un comentario, suscríbanse al canal, denle like al video, difúndanlo. Hay muchos conocedores por allí que están buscando información y están buscando, como me dijo un conocedor, Arturo, que te admira mucho, me dijo, oye, me sentí cuando vi el programa que yo no era tan nerd, que hay una comunidad de gente que puede sentar nerd como uno con el whisky, o sea, de que hay gente que verdad se interesa por estos temas y crea mucha empatía, pana, el hablar de estos temas frente a lo que significa mucha desinformación también. Hay mucho cuento de camino, hay mucho pote de humo. No te creas que los potes de humo son solo en política, en whisky también hay potes de humo. Entonces, bueno, pero bueno, la gente lo agradece, Arturo, la gente lo agradece muchísimo y de verdad, pues, estoy muy complacido de que así sea. Nosotros nos vemos entonces en la próxima. Te mando un abrazo, Arturo, le mando un abrazo a todos. Igual, y nos vemos en un próximo episodio de estas conversaciones sobre whisky. Chao. Saludos, chao. HGSE es la gente que sabe de arquitectura en España y Europa, conformada por una dupla venezolano-española que te ofrece la mejor y más amplia gama de servicios en el área arquitectónica, desde la planificación inicial, diseño, proyecto, trámites administrativos, hasta la dirección y gestión de todo lo necesario para ejecutar tu obra, desde cero o remodelaciones. Dale vida y alma a tus espacios con HGSE Arquitectos y hágase tu proyecto realidad.